Buenos días, iglesia. Los saludo a todos. Estamos empezando nuestra Semana Santa y lo que más anhela Dios es que dispongamos nuestro corazón para Él, porque es un tiempo donde mucha gente se reúne, pero realmente hay poca devoción. El Señor quiere que nosotros como creyentes, como sus hijos, realmente le adoremos, le amemos, le busquemos con todo nuestro corazón. Hoy me tocó un tema fabuloso que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y yo quiero que en este momento nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, hoy celebramos la llegada de Jesús a Jerusalén desempeñando un nuevo papel, mostrándose como rey a la ciudad del gran rey, ¿no? Sabemos que Jerusalén era la ciudad del gran rey, es llamada así en la Biblia. Sabemos que es la ciudad de Dios. Y si vamos al contexto, antes de, de que esto pasara, de que él entrara triunfalmente a Jerusalén, él estuvo muchas veces en Jerusalén, pero pasó desapercibido. Realmente entró de una forma muy discreta. Ahora toma una actitud diferente, más atrevida, porque antes de entrar a Jerusalén limpió el templo por segunda vez, que era la casa de oración, donde votó a todos los cambistas, a todos los que estaban volviendo el templo de Dios una plaza de mercado nuevamente. Fue la segunda vez que hizo eso. También maldijo la higuera que no dio fruto como una acción simbólica del poder que tiene su palabra. También enfrentó el desafío de los religiosos de esa época y los acusó de tramar su muerte. Observemos con esto un estilo decisivo y deliberado. Estaba presionando. Jesús cuando entró a Jerusalén en ese asno estaba presionando, estaba obligando a sus adversarios a actuar cuando y como él ya lo sabía. Controlaba toda la situación. Él sabía que esta entrada a Jerusalén lo conduciría directamente a la cruz. Ya era el tiempo. Por eso nunca antes había revelado su carácter real, ese carácter de rey. Ahora cuando se acerca el momento que ya le había manifestado a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén y que iba a ser eh, condenado y sacrificado en una cruz, pero que al tercer día resucitaría, ya se los había dicho a ellos. Sin embargo, ellos todavía no percibían totalmente este mensaje. O sea, todavía no estaban seguros de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Era el tiempo manifestado. Este pasaje que veremos hoy es la conmemoración histórica de la entrada de Jesús en Jerusalén, unos días antes de pender de una áspera cruz. Y es el cumplimiento profético que Mateo menciona, porque es el único evangelista que menciona esta parte profética. Vamos a verla en el capítulo 21 de Mateo, versículo 5. Dice, decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y se encuentra en el Antiguo Testamento para ver el cumplimiento en Zacarías 9:9. Yo quiero que lo leamos. Alégrate mucho, dice hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asta. Una vez más, nosotros podemos comprobar que la palabra de Dios, que él habló acerca de Jesús a través de los profetas del Antiguo Testamento, se cumplió. No hay nada de lo que Dios ha dicho que no se haya cumplido hasta ahora. Todo, absolutamente todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús se han cumplido. Y faltan las últimas solamente, que son las de su segunda venida. Se da por sentado que Jesús estaba demostrando su humildad al cabalgar sobre aquel asno, pero no es así. Porque ese pequeño animal ya había sido utilizado anteriormente por otros reyes. El asno era un animal de paz, contrariamente al caballo considerado un animal de guerra. Cuando Jesús entró a Jerusalén sentado sobre ese pequeño y pacífico animal,
se estaba ofreciendo a sí mismo como rey. Decía, yo soy su rey. Y a pesar de esa actitud, el profeta Zacarías dejó por sentado que Jesús era humilde, porque ahí lo dice, vendrá a ti, si sé justo, salvador y humilde. Vamos a ver este pasaje verso por verso. Y lo he dividido en varios puntos para que podamos comprenderlo mejor, para que podamos también aplicarlo a nuestra vida. Vamos a Mateo 21, versículo 1. Yo lo he llamado el envío. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Envió 2 discípulos, algo que él en su ministerio terrenal había hecho varias veces, enviarlos de 2 en 2. Luego envió una misión grandísima, pero iban de 2 en 2. Esto tenía el propósito de que ellos se apoyaran mutuamente en el ministerio, en esas misiones, para que no se sintieran tan solos. Sin embargo, pues hubo discípulos que fueron solos muchas veces también. Pero esto nos habla de algo. Si omiten los nombres de los discípulos, ahí no dice exactamente a quién mandó, lo que indica que lo que hicieron es más importante que lo que ellos eran en ese momento. Jesús llama y luego envía. Eso ha hecho con nosotros. Pero ¿cuántos realmente responden a ese llamado? Una minoría. Recordemos Mateo 22, 14, que dice que porque muchos son llamados y pocos escogidos. Realmente en este tiempo y en el tiempo de Jesús, Dios estaba llamando a muchos, pero realmente pocos son los escogidos. Al Señor le interesa más la calidad que la cantidad. Y tú y yo somos parte de ese remanente escogido para manifestar su gloria y fue profetizado anteriormente. Seríamos parte de un remanente. Eso está en Joel 2:32, que yo quiero que lo leamos. Dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Considérate un afortunado de haber sido llamado por Dios, escogido por Dios para manifestar su poder y su gloria. Ahora vamos a Mateo 1:2. Yo lo llamo la comisión. La comisión. ¿Por qué? Les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Id, la palabra id es una orden. En esta declaración Jesús evidencia su omnisciencia, que todo lo sabía. Les dice exactamente que está atada, que está al lado de un pollino, que vayan a esa aldea, que ahí está. Solamente un Dios que todo lo sabe puede decir esas cosas. Y se confirma en Lucas 19:30, más su omnisciencia cuando él añade algo más a esta frase. Dice diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. El único que sabía que ese burrito, ese asnito no había sido montado era el Señor Jesucristo, el cual ningún hombre ha montado jamás. El acto de Jesús de montar en un pollino sin domar constituía en sí un milagro. O sea, un asno muy tranquilo, muy pacífico, en el cual montaría. El Señor siempre nos hace actuar para manifestar su gloria. ¿Cuál es la comisión de hoy? Él nos manda también, dice id, pero ¿qué quiere el Señor hoy? La palabra de Dios lo dice claramente. Vamos a Marcos 16:15. Eso es lo que quiere el Señor de sus discípulos hoy. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos ha dado una comisión y nosotros tenemos que entender que es la gran comisión. Tenemos que ir al mundo y predicar su palabra a toda criatura sin discriminaciones. Ese es el llamado del evangelio, es el llamado que el Señor nos hace hoy a nosotros. Ahora, vamos a Mateo 21:3, yo lo he llamado la razón. El Señor previó la posibilidad de que los discípulos que él mandaba encontraran obstáculos. Y dice, y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Pero les dio palabras de defensa.
Si vamos a Marcos 11, del 5 al 6, se complementa este pasaje. Dice, y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Jesús, como les había dicho, que el Señor los estaba enviando, el Señor los necesita. Ante pronunciar este título divino, Señor, era la forma divina de préstamo, o sea, era algo que era el nombre del Señor, haciendo que estas personas actuaran en favor de Él. Hoy también encontramos oposición. Cuando vamos en el nombre del Señor a hacer cualquier labor, cualquier obra en el nombre de Él. Pero se nos ha prometido que nos dará palabras para defendernos. Y eso está muy claro en Marcos 13:11. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, dice, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Qué alegría entender nosotros esto, que tenemos el apoyo del Espíritu de Dios para hablar en el momento oportuno lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y sobre todo cuando encontremos obstáculos, cuando encontremos oposición y persecución. El Espíritu Santo está presto ahí para colocar palabras en nuestra boca. Ni siquiera dice, ni siquiera penséis, dice, no te preocupéis, no penséis. Simplemente abre tu boca y deja que el Espíritu de Dios hable por ti. También debemos estar preparados. Es algo que el apóstol el apóstol Pedro, le recomendó a la iglesia, siempre tienen que estar preparados, a sus discípulos, a la gente que estaba en ese tiempo en la iglesia, estar siempre preparados. Vamos a ver 1 Pedro 3 del 14 al 15. Dice, más también si alguna cosa padecéis, dice, por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis, o sea, no te dé temor, no te dé miedo. Dice, por temor de ellos, ni os conturbéis, o sea, no nos turbemos, no nos pongamos de pronto miedosos porque Dios está con nosotros. Dice, si no, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debemos predicar nosotros la palabra de Dios? Con reverencia, con mansedumbre, o sea, con paz, con tranquilidad, ante todo el que nos demande razón de nuestra fe. ¿Por qué creemos en Jesús? Tenemos las palabras. Cuando lo hacemos de esta manera, santificamos a Dios en nuestro corazón. Entonces debemos preparar nuestra vida así, nunca irnos a contestar a la gente de mala gana cuando rechaza el nombre de Cristo. Porque esa no era la actitud del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre estaba presto a ganar la gente con amor. Bueno, en Mateo 21, del 4 a 5, yo lo llamo el cumplimiento. El cumplimiento. Vamos a leer Mateo 21, del 4 al 5. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, vamos al 5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti. Y tome eso como suyo, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Dice, de los evangelios solo Mateo hace alusión al cumplimiento profético que estaba en Zacarías, confirmando cada vez que la palabra de Dios es verdadera y se cumple. En estos versículos vemos una vez más cuánto difieren los caminos de Dios y los de la humanidad. Los seres humanos esperaban que un rey conquistador de gran fama y renombre llegara a liberarlos en Jerusalén, ¿no? Al frente de un poderoso ejército, quizás, como un general militar. Vieron en su lugar a un pobre y humilde rabino que cabalgaba sobre un asno, rodeado por una multitud de campesinos. No parecía un conquistador, pero una semana después, más tarde, este hombre
que estaba sentado en ese pollino se había levantado de entre los muertos tras haber vencido la muerte y el infierno. O sea, no era cualquiera el que estaba allí montado. Era ese rey manso que viene a nosotros para decir, yo soy el rey de la tierra, yo soy el Salvador. La humildad de Jesús era considerada no pretenciosa, más bien gentil y muy suave. Los de la secta de los celotes buscaban un Mesías guerrero, quien usara la fuerza. Jesús mostró un poder más grande que el poder militar, el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante. Concluyendo con esto que mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo el control perfecto de Dios. Cuando nosotros actuamos en mansedumbre, es Dios a través de nosotros. Este caso, este ejemplo del Señor Jesucristo, veía que Él todo lo tenía bajo su control, aún esa entrada a Jerusalén. Ahora, en Mateo 21:6 viene la otra parte que yo la he llamado la obediencia. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. La obediencia. Lo hicieron como? Con fidelidad, tal como Él les dijo. Fueron y le dijeron al Señor, aquí hay un pollino atado junto a una asna, nos lo prestas, es para el Señor. Lo hicieron fielmente con las palabras que Jesús les dijo. Lo hicieron con ligereza, con prontitud y sin argumentar absolutamente nada. Dejaron que el Señor se encargara de todo lo que les había dicho. No digan nada, simplemente digan van en el nombre del Señor y todo se hará. Son tres características que nosotros debemos imitar como discípulos de Cristo. Dice con fidelidad, ligereza y sin argumentar. Muchas veces cuando se nos pone a hacer algo en el nombre del Señor, hacemos lo contrario, ¿no? Nos cuesta trabajo decir sí, no lo hacemos rápidamente, con prontitud, con ganas de servir. Y a veces argumentamos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a este? ¿Y por qué no a fulano? El Señor quiere una obediencia absoluta a Él, porque Él es nuestro Dios y Él sabe por qué nos manda a hacer una u otra cosa. Él solamente lo sabe. ¿Para qué nos manda a hacer eso? Él solamente lo sabe. En Mateo 21:7, yo le he llamado la preparación. Y dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Debe entenderse que fue sobre el pollino que los discípulos pusieron sus mantos. Porque ahí dice que trajeron el asna y el pollino, pero no se aclara bien. Marcos lo aclara. En el Evangelio de Marcos 11:7 se habla claramente sobre qué animal se montó Jesús, cumpliéndose así la profecía de Zacarías. Entonces dice Marcos 11:7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Mire cómo se complementa la palabra de Dios y nunca se contradice. O sea, los evangelios siempre se complementan unos con otros. Algo que no escribió uno, el Señor lo colocó en el otro para que lo escribiera a través de su Santo Espíritu, para darnos siempre claridad en el evangelio y nunca se pase algo por alto. En este momento sabemos que fue sobre ese pollino, sobre ese burrito que estaba sin tomar, que el Señor Jesús se sentó sobre él. Cuando ellos colocaron sobre él sus mantos, dice sus mantos, estaban reconociéndolo como rey. Los discípulos pusieron sus pertenencias al servicio del Señor. La pregunta es, ¿cómo honramos ahora nosotros a nuestro rey? ¿Qué damos de nosotros para demostrárselo? ¿Qué nos pide Dios? Vamos a Proverbios 23:26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor pide de nosotros nuestro corazón. Si tiene nuestro corazón, lo tiene todo, porque de ahí en el corazón también están lo que es el alma, que están todas nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Si nuestra mente le pertenece a Dios, nuestras emociones le pertenecen a Dios y aún
o sea, nuestra voluntad, creemos que vamos a honrarle y vamos a glorificar a Dios como Él se lo merece, como el Rey de nuestra vida. Y Juan 4:23 también es algo que el Señor nos pide. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. O sea, una adoración real, una adoración que no sea de apariencias o de labios hacia afuera, como lo hacen muchos en este tiempo de Semana Santa, ¿no? Mucha gente busca aparentemente al Señor Jesucristo, busca aparentemente a Dios, pero realmente sus corazones están lejos de Él. El Señor quiere una verdadera adoración y nosotros honramos a nuestro Rey cuando le adoramos en espíritu y en verdad. En Mateo 21:8 yo lo he llamado el acompañamiento. Vamos a leer. Dice, y la multitud que era muy numerosa, o sea, había mucha, mucha gente, como lo hay en este tiempo, que uno ve cantidades de personas, ve mucha gente moviéndose a buscar supuestamente el Dios que ellos al Dios en el que ellos han creído. Y vemos cantidad de personas. En esa época también, dice, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. A menudo las multitudes parecen aprobar el evangelio, pero muy pocos llegan a ser discípulos coherentes, o sea, que hacen conforme a lo que Dios dice en su palabra. Muchos siguieron el ejemplo de los discípulos de Jesús en ese momento con sus mantos, otros cortaron ramas de árboles y las colocaron en el camino. Estas ramas y estos mantos simbolizaban triunfo y victoria. Básicamente las ramas es como un símbolo de triunfo y victoria. Pero muchos lo hicieron por el momento, lo hicieron por la euforia, porque veían que estaban ovacionando a este rey que entraba en un burro. Pero no estaban dispuestos y no estuvieron dispuestos a ir con él hasta el final. Era una ocasión para aceptarla o rechazarlo. ¿Estaremos dispuestos nosotros, la palabra de Dios me pone eso en mi corazón en este momento, ¿estaremos nosotros dispuestos a acompañarle hasta la consumación de los siglos? En ese momento hubo euforia y todos decían, sí, y ese es el Mesías, hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero la pregunta es, hoy, ¿estaremos nosotros dispuestos a acompañar a ese Cristo hasta la consumación de los siglos? Veamos lo que dice Apocalipsis 7:9. Ojalá estemos ahí en este versículo metidos, todos los que estemos oyendo su palabra. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud también, la cual nadie podía contar. Dice, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esperamos ser parte de ese remanente precioso que ovacionó a Jesús. En los últimos tiempos también, ojalá seamos parte como iglesia de esa gran multitud que va a ovacionar la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, en Mateo 21:9 yo he dicho que viene la alabanza. Y vamos a leerlo. Y dice, la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba y diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cualquiera que quería que el rey que estaba entrando ahí hiciera justicia o diera ayuda, usaba la palabra Hosana. La palabra Hosana dirigida al Señor significa salva ahora, salva, te lo rogamos. Eso es lo que significa la palabra Hosana. Jesús en ese momento es aceptado públicamente como hijo de David, o sea, de la descendencia del rey David, y eso es cierto, él venía de la descendencia de David. Pero recordemos algo que él hizo mucho antes de esa aparición en Jerusalén y fue el último día de los tabernáculos. Dice, el último gran día de los tabernáculos se conocía
como el Hosana, también se llamaba el Hosana. Era la fiesta de las cabañas o las enramadas, recordando la época en que Israel vivió en tiendas en el desierto. Entonces se derramaba agua y se hacían oraciones pidiendo abundantes lluvias para la próxima estación. El último gran día de la fiesta, el Evangelio nos recuerda que Jesús se levantó y dijo lo siguiente en Juan 7, del 37 al 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir a todos los que creyeran en él. Esta referencia la hizo al Espíritu Santo y la hizo en esa fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, que era se conocía como el Hosana de ellos. En ese día, como en la entrada triunfal de Jerusalén del Señor Jesús, era la oportunidad para que la multitud aceptara a Jesús como su Rey Salvador. Aquí dice, todo el que cree en mí, de su interior, su corazón, dice, en su corazón correrán ríos de agua viva. Está igualmente cuando están diciendo sana, pidiendo a él que salve, es la oportunidad para reconocerlo como su Salvador y Señor. Sin embargo, muchos no lo hicieron, ¿no? El único que podía hacer justicia era el Señor Jesús. El único que merece que se le proclame con hosana es el Señor Jesucristo. Hoy, en este siglo XXI también, ¿cómo proclamamos nosotros al Rey Salvador? ¿Cómo nosotros podemos ovacionar su nombre, digamos? Vamos a Romanos 10, del 9 al 10. Dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la manera más grata de Dios de que nosotros proclamemos su grandeza, que proclamemos que Él es el que salva, que Él es el que salva, el único en el cual hay salvación, Jesucristo. Cuando nosotros proclamamos eso con nuestra boca, lo confesamos delante de otros, hacemos que otros lo oigan, estamos proclamando que Él es el Rey Salvador. Ahora viene la interrogación en este pasaje, en Mateo 21:10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. O sea, ¿cómo sería eso de grandioso que todos se conmovieron diciendo, ¿quién es este? La entrada pomposa de Jesús fue la noticia del día. O sea, muchos de los que fueron testigos de su entrada triunfal no sabían quién era el Señor y se preguntaban, ¿quién es este? ¿Será que hoy a nuestro alrededor muchos están preguntando de lo mismo? ¿Quién es este? ¿Quién es para ti? Es la pregunta que yo te hago y me hago a mí misma. ¿Quién es para ti? ¿Un desconocido? ¿Un conocido? ¿Es tu Señor Salvador? ¿Es el Rey de tu corazón? ¿Quién es este? Bueno, a esa pregunta viene una contestación también. Está en Mateo 21:11. Si vamos a la respuesta, ¿qué dijeron ellos? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así lo conocían muchas personas, simplemente como un profeta. Un profeta. Si vamos a la respuesta, como profeta, él proclamó el reino de Dios, eso es cierto. En Mateo 4:17, recordemos lo que Jesús decía. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero como profeta también declaró los juicios venideros y reveló el futuro del mundo y de la humanidad. Y eso está en Mateo 24, del 30 al 31 y el versículo 34. Vamos a ver primero Mateo 24,
del 30 al 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál será tu contestación cuando te digan quién es Él? Cuando alguien que vive a tu lado no conoce de Cristo y te dice quién es Él, ¿tan solo es un profeta para ti o alguien más? ¿Qué es Cristo para ti? Y yo se lo digo porque en el versículo 34 de Mateo dice que todo se cumplirá. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que el Señor viene en las nubes otra vez y viene a reinar y viene a juzgar. Él va a ser su segunda entrada triunfal en Jerusalén, pero yo lo amplío más. Va a ser su segunda entrada triunfal al mundo. Y no vendrá en un manso asno, en un pollino, sino en un caballo blanco. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio que significaba el caballo? Era un animal de guerra. Viene en un caballo blanco y tendrá impreso en su muslo el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Será que estamos preparados para recibirlo? Vamos a leer Apocalipsis 19 del 11 al 16. Esa es la segunda gran entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y a este mundo. Porque el mismo sitio donde él partió va a llegar, dice la Biblia. Dice ahí, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aparece en mayúscula en la palabra de Dios, es algo increíble. Nuestro Rey. Ese es mi Rey Salvador. Eso es lo que tenemos que decir nosotros hoy cuando te pregunte quién es este. Es nuestro Rey Salvador, que vendrá a este mundo por segunda vez de manera contundente y definitiva. Preguntémonos, como discípulos del Señor, que lo amamos, si estamos esperando este regreso así, si estamos cumpliendo mientras lo esperamos lo que Él nos pide. Hemos sido enviados de dos en dos, de uno en uno, como dicen. Puede ser uno solo, puede ser dos, puede ser un equipo, lo que sea, pero nos ha enviado. Hemos sido comisionados. Id. Tenemos clara la razón del por qué lo hacemos. Porque su venida está cerca y viene a juzgar a este mundo, y lo acabamos de leer en Apocalipsis. Viene como el rey del universo a gobernar las naciones. Viene a cumplir las últimas promesas que están escritas en su palabra, porque es el verbo de Dios. Y lo veíamos en este Apocalipsis. Es la palabra viva de Dios, el Señor Jesús. ¿Será que estamos obedeciendo? ¿Será que cada uno de nosotros nos estamos preparando para recibirlo? Ya no en un asno, sino en un caballo blanco, con toda autoridad, con toda potestad, con toda gloria y honra. ¿Seremos una iglesia pura y sin mancha que lo acompañaremos hasta la consumación de los siglos? Si es así, es un día
donde nosotros hoy debemos proclamar alabanza, de exaltar a nuestro Dios, Señor, Salvador y Rey, y proclamar su nombre para que todos le conozcan. Si así es, eres un discípulo de Cristo coherente con lo que has creído y dispuesto a llevar su nombre en alto hasta lo último de la tierra y hasta las últimas consecuencias. Bueno, esto es lo que el Señor colocaba en mi corazón y yo quiero que en este momento inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Ahí donde estás, si el Señor te ha tocado con esa palabra, si estás reconociendo quién es Él en tu corazón hoy, dile gracias Dios eterno. Gracias amado Jesús, gracias príncipe de paz, rey de reyes y señor de señores. Te doy la gracia en este día memorable en que fuiste exaltado como rey. Gracias porque un día te di la entrada triunfal en mi corazón, Señor, cuando te acepté como mi Señor y Salvador. Entraste triunfalmente a mi corazón para que fueras el Rey y el Señor de mi vida. Ahora disponnos, Señor, y dispón mi corazón para escuchar tu llamado, a ser enviado, a cumplir la gran comisión, soportando de pronto la oposición y los ataques del enemigo, porque queremos que muchos de los que hoy son solamente simplemente espectadores de, de todo lo que está sucediendo, te conozcan como su rey y como tu salvador. Prepara mi corazón, dile al Señor, para ser una iglesia pura y sin mancha, para acompañarte a ganar este mundo para ti y esperar esa segunda entrada triunfal a este mundo como nuestro Dios, Señor, Rey y Salvador eterno. Ese Dios glorioso y poderoso que debemos proclamar con nuestra voz. Y hoy, como en ese día, hace más de 2000 años, podamos decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Gracias, amado Padre, porque realmente hoy te reconocemos como nuestro Rey, el que gobiernas con toda autoridad en nuestra vida, Señor. Pero queremos que el mundo entero te reconozca también, Señor. Por eso, haz que seamos fieles, fieles a ti, fieles testigos de tu palabra, de tu grandeza, Señor. Siendo en primer lugar esas personas dispuestas, preparadas, Señor, esa iglesia limpia, esa iglesia sin mancha, Señor, para que podamos llevar tu nombre en alto, Señor. Hoy es un día de llevar tu nombre en alto, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesucristo, porque no fue en vano esta entrada triunfal a Jerusalén. Hoy nos enseñaste cómo fue. Y te quiero dar toda la gloria y la honra a ti y decirte, Hosana, Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Bendito eres en esta mañana. También te doy gracias por los diezmos, las ofrendas, Señor. Dispón nuestro corazón para honrarte también a ti, con lo que te pertenece a ti, Señor. Ese 10% que has dispuesto que sea para el crecimiento de tu iglesia, Señor, coloca en nuestro corazón esa manera también de honrarte con nuestros bienes. Así como estos discípulos pusieron sus mantos, pusieron sus pertenencias encima de un burro para que tú te sentaras ahí. Nosotros queremos rendir también nuestra vida a ti, todos nuestros bienes, todas nuestras cosas, para que tú seas el rey, el que gobiernas nuestra vida. Gracias, amado Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Hemos orado a ti, Padre Celestial, bajo la unción y la autoridad también del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.